Amén. Amén. Entonces el día de hoy, chicos, vamos a estudiar dos parashiot que estaban pendientes, que son la parashá llamada Balak y la parashá llamada Pinjas. ¿Ok? Son dos parashá muy, pero muy interesantes, de las cuales aprenderemos muchísimo y sobre todo vamos a ver con respecto al amor que el Eterno nos tiene a nosotros, su pueblo Israel. Amén. Así que, chicos, eh, antes de comenzar a exhortar la clase, quisiera saber si alguien quiere recitar el Shema para que comencemos bien. Yo, Javi. Amén. Tenemos a Keila también, así que vamos con Magali y luego con Keila. Escucha Israel. Yud-Het-Bat-Hei es nuestro Elohim. Yud-Het-Bat-Hei es uno. Llamarás a Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Vamos con Keila ahora. No, amén. Amén. Escucha Israel. Yahweh tu Elohim. Yahweh es uno. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. 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 Aleluya. Amén. Y bueno, chicos, vamos entonces a comenzar a compartir pantalla. Vamos a ver la linda portada que nos ha dejado nuestra hermana Antonella para la exhortación de esta clase, de esta enseñanza. Amén. Ustedes me confirman cuando ya lo puedan estar viendo, chicos. Amén. Amén, ¿ya lo ven? Perfecto. Déjenme acomodar por aquí la pantalla para que ya demos inicio a la clase del día de hoy. Y bueno, como ven en la pantalla, vamos a estudiar las porciones número 40 y número 41. Es increíble, chicos, que ya estamos tan solo a un par de semanas, un par de porciones de la Torá, a que ya terminemos completamente este ciclo. Y también es muy importante que ustedes puedan notar que tan solo nos van quedando dos porciones, es decir, dos Shabbat más, estudiando el libro de Números. Y ya terminaríamos el cuarto libro de la Torá y nos quedaría solamente estudiar el libro de Devarim o Deuteronomio. Entonces, vean lo mucho que han progresado, lo mucho que han aprendido, y el Eterno seguirá derramando más y más sabiduría sobre ustedes también. Entonces, chicos, vamos a estudiar. Vamos a comenzar primeramente con la parashá que se llama Balak. ¿Okay? Balak, ¿quién era Balak? Balak era un rey moabita. Entonces vamos a adentrarnos un poquito acerca del contexto. Dice ahí, Israel viene llegando a los campos de Moab luego de haber derrotado implacablemente a Sejón de Hezbón, ¿verdad? Sejón era un rey, y Og de Basán. Estos eran reyes amorreos, es decir, eran gigantes. El libro de Amós, capítulo 2, versículo 9, dice de que los amorreos eran del porte de los cedros, es decir, de un árbol. Eran gigantes. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel quiso pasar a través de Edom. Edom no les dejó pasar por su tierra y tuvieron que rodearlo. Al rodearlo se encontraron con diferentes guerras, diferentes batallas. Tuvieron la batalla en Orma, ¿verdad? Donde Israel hizo un voto al Eterno diciendo, si tú nos permites ganar esta batalla, nosotros destruiremos todas sus ciudades. Y fue así también como en el Paso salió contra ellos los moabitas, salieron contra ellos los del reino de Hezbón, los del reino de Og, y estos dos últimos fueron derrotados implacablemente. Es decir, ya no había miedo contra los gigantes, ya pelearon contra ellos. Y es interesante porque el reino de Hezbón y el reino de Basán, de los cuales eran reyes Sejón y Og, eran una especie de defensa del reino de Moab. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Balak, que era el rey de Moab,
Dice, ya no tengo mis defensas, ya no tengo a Sejón, ya no tengo a Og, y ahora vienen contra mí. Entonces, vamos a ver que muchas veces durante esta parachá, el texto dice que el pueblo de Israel cubría la faz de la tierra. Es decir, que cuando Balac salía a mirar por el desierto, ¿qué es lo que veía? Veía solamente al pueblo de Israel, por donde mirara. Lo veía ocupando todo el horizonte. Es decir, el pueblo de Israel era verdaderamente numeroso. Y es así como vemos que se va cumpliendo la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, que tu descendencia sería incontable, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Balak lo que veía es como lo que vemos en la imagen al costado derecho, donde vemos que se ve una gran hilera de gente peregrinando. Entonces, ¿qué es lo que dice Balak? Algo hay que hacer contra ellos, porque si no van a venir contra mí, van a venir contra mi pueblo y nos van a derrotar, al igual como sucedió con Sejón y con Og, ¿verdad? Pero el Eterno ya había dicho que el pueblo de Israel no podía ocupar la tierra de los moabitas. ¿Por qué? Porque los moabitas también eran descendientes de Lot, del sobrino de Abraham. Esa tierra ya había sido entregada a ellos. Entonces Balak, ¿qué es lo que hace? Balak hace alianzas. Él dice, yo solo no puedo derrotar a este pueblo, voy a unirme a otro más para poder derrotarlos ahora. Y es así como se une con Madián. Es así como se une con los madianitas. Los madianitas eran conocidos por ser un pueblo nómada. Es decir, no estaban establecidos en una tierra fijamente, sino que se iban moviendo, buscando quizás el pasto para sus ovejas, etcétera. Se iban moviendo dentro del desierto. Y es así entonces, chicos, cómo hicieron una alianza el reino de Moab y junto con los madianitas. Vamos a ver que Balak se juntó con los ancianos de Madián y llegan a una conclusión que de todas formas debían expulsar a los israelitas. Lo que decía Balaam, chicos, es que el pueblo de Israel lamería todo a su alrededor. Vale decir, ellos decían, no, ¿sabes qué? El pueblo de Israel va a comerse todo lo que hay alrededor de nosotros. Va a ocupar nuestros recursos naturales, para el pasto para sus ovejas, van a llevarse nuestras riquezas, etc. Eso es lo que ellos creían del pueblo de Israel. Pero nosotros vamos a ver, chicos, que el pueblo de Israel no es un pueblo de asesinos. El pueblo de Israel no es un pueblo que vaya a conquistar otras tierras. El pueblo de Israel es un pueblo defensivo, es decir, que se defiende durante su peregrinaje por el desierto. Vienen contra él, ellos se defienden. Por ejemplo, la batalla en Norma salieron contra ellos y ellos se defendieron. Og y Sejón salieron contra ellos y ellos se defendieron, ¿verdad? Lo que el pueblo de Israel debía conquistar era solamente la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, ellos no tenían intenciones malas contra Moab. Vamos a ver que tras el consejo que tuvieron Balak, que era el rey de Moab, y los ancianos de Madián, perdón, enviaron mensajeros. Estos mensajeros no eran cualquier persona, eran príncipes. Eran príncipes que fueron hasta el profeta Balaam. Allí pueden ver en el cuadro, en la imagen que está a la izquierda, ¿verdad? En la parte inferior, cómo el rey Balak estaba ya pensando en Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de las naciones. Era un profeta gentil o un profeta pagano que tenía conocimiento acerca de Adonai, tenía conocimiento acerca de Yahweh. Este Balaam era un profeta que habitaba junto al río. Y cuando la Torá habla acerca del río y no dice nada más, es un apunte al río Éufrates. La idea es que este sujeto, Balaam, ¿verdad?, pudiera maldecir al pueblo de Israel para que éste sea reducido en número y así poder atacarlos hasta que se vayan de allí. Nosotros tenemos que entender que estas personas, Balak y los reyes de Madián, tenían conocimiento acerca de Israel. ¿Por qué?
vamos a ver que Moab, primeramente, son los descendientes del sobrino de Abraham, de Lot. Y vamos a ver que Madián son descendientes también de Abraham. Abraham tuvo otra esposa que se llamaba Sétura, y con ella tuvo otro hijo llamado Madián. Entonces ellos tenían conocimiento del pueblo de Israel y sabían que había una promesa de parte del Eterno hacia el pueblo de Israel, que ellos no podrían ser muertos. ¿Por qué? Porque esa descendencia tendría que aumentar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, ellos sabían que si peleaban contra ellos, jamás podrían derrotarlos, jamás podrían matarlos, pero sí podrían implementar ciertas estrategias para echarlos de allí. De hecho, el plan no era matar a los israelitas, el plan era reducirlos para luego atacarlos y que ellos se fueran. No era exterminarlos completamente. Entonces, chicos, vamos a seguir viendo cómo prosigue esta historia. Balaam recibe a los mensajeros, ¿verdad? Balac y los ancianos de Madián enviaron mensajeros que eran príncipes hacia Balaam, el profeta pagano. Entonces, llegaron los mensajeros con dávidas, es decir, fueron con recompensas. Si ustedes ven la imagen de allí, en la derecha, en la parte superior, los mensajeros iban con dávidas para la adivinanza, es lo que dice la Torá. Entonces, cuando llegaron los mensajeros con las dávidas para Balaam, éste les recibe en su casa y los deja reposar esa noche allí. Balaam les dice, quédense aquí esta noche, reposen acá y yo voy a hablar con Adonai a ver qué es lo que me dice, qué es lo que me ordena con respecto a esto. Y vemos entonces que Adonai durante la noche viene en su palabra hacia Balaam y le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo de Israel porque este pueblo es bendito. Y recordemos de que lo que Adonai bendice, nadie lo puede maldecir. Y lo que Adonai maldice, nadie lo puede maldecir. Entonces, Balaam le comunica a los mensajeros lo que Yahweh le había dicho. Él le dice, ¿saben qué? Váyanse, yo no puedo ir con ustedes, Adonai no me ha dado permiso. Y eso es muy importante, porque nosotros como siervos del Eterno debemos hacer las cosas no porque así se nos ordene, sino porque así lo sentimos. Debemos sentir la obediencia hacia el Eterno. Balaam, él quería ir. Él quería poder ir y maldecir a Israel para poder ganarse las recompensas. Y lo vemos por su lenguaje que él expresa. Él dice, váyanse porque Yahweh no me deja ir. Es, por ejemplo, cuando tú quieres salir a jugar o ir a alguna parte con tus amigos, con tus compañeros, y tu madre te dice que no tienes permiso. ¿Qué le dices? No, vete tú porque mi mamá no me dio permiso, pero tú querías ir realmente. Y lo mismo estaba sucediendo con Balaam. Él tenía el deseo de su corazón de poder ir hacia allá y maldecir a Israel y ganarse esa recompensa. Tenía ese amor al dinero, ¿verdad? Y vamos a ver que la palabra dice de que el dinero es la raíz de todos los males. Es decir, nosotros no podemos tener un corazón que desee el poder hacerse rico, ¿verdad? No quiero decir de que las riquezas sean malas. Por ejemplo, la obediencia a la Torá también trae prosperidad, trae shalom, trae bienestar, etcétera. Pero lo que sí nosotros debemos entender es que no podemos colocar eso por encima de la voluntad del Eterno, y es lo que Balaam estaba haciendo. Dicen, váyanse, no puedo ir con ustedes porque Adonai no me deja. Entonces, los mensajeros llegaron hacia el rey Balac y le dijeron, ¿sabes qué? El profeta no quiso venir. Y Balac dice, vayan, mandó otros mensajeros, otros príncipes de mayor grado, más honorables que los primeros, y que tenían que comunicar el siguiente mensaje, que decía, te ruego no dejes de venir y maldecir a este pueblo, te recompensaré muy bien. Entonces estos príncipes más honorables se dirigieron hasta el profeta Balaam y le dijeron, mira, Balac ha dicho lo siguiente, ve y él te recompensaría. A lo que el profeta responde, ni aunque Balac me diera su casa llena de riquezas, yo no podría maldecir al pueblo de Israel. Pero quédense aquí esta noche nuevamente y voy a ver qué me dice Adonai. Entonces, yo le pregunto a ustedes, chicos,
¿El Eterno cambia o no cambia de opinión? Sí, sí cambia de opinión. Amén. ¿Quién más dice algo? A ver. Por ahí vi otro micrófono encendido. Y bueno, chicos, vamos entonces a ver cómo prosigue esta historia. Balaam dice, ni aunque me dé su casa llena de riquezas, podría maldecir al pueblo. Sin embargo, los vuelve a hospedar en su casa a ver qué le dice Adonai. Fue entonces que Adonai le permitió ir y solo tenía que hacer lo que él dijera. Entonces vemos que al principio Adonai le dijo, no vas a ir, no vayas con ellos. Y al siguiente día, o a la siguiente ocasión, mejor dicho, Adonai sí le permitió ir, pero con la condición de que solo tenía que hacer lo que él dijera. La palabra dice que Adonai no es hombre para mentir, ¿verdad? Ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Pero aquí vemos cuál fue el pecado de Balaam. Balaam estaba tentando de cierta manera al Eterno. Ya el Eterno había hablado, ya había ordenado. Eso debe bastarnos a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un mandamiento en la Torá y luego comenzamos a querer torcerlo de cierta manera, estamos actuando como actuó el profeta Balaam. Es por eso tan importante, chicos, que nosotros seamos obedientes a lo que la palabra dice, porque si no, vendrán consecuencias sobre nosotros. Balaam estaba desobedeciendo a la primera orden del Eterno, buscando colocar su propia voluntad por encima de lo que ya Adonai había establecido. Y eso es lo que hace diferencia entre un profeta pagano y un profeta que es realmente del Eterno. Porque el profeta del Eterno teme a Adonai. El profeta del Eterno tiene temor de él, mientras que el profeta pagano no. Entonces, eso es muy importante que lo puedan notar, chicos. Vamos a ver que Balaam entonces se dirige donde Balac. Tan solo imagínense al profeta Balaam, entusiasmado, contento, diciendo, voy a poder ir a ganarme esa recompensa, voy a poder ir a maldecir al pueblo de Israel y voy a ser rico. Balac me va a hacer rico, ya me prometió muchas riquezas. Entonces, por la mañana, Balaam alistó su asna y a 2 criados y se dirigió hacia Balac, que estaba en el reino de Moab. Entonces, esto provocó la ira de Adonai. Uno debe preguntarse, ¿por qué Adonai estaría airado? Si él mismo le dijo, ve y solamente dirás lo que yo voy a decir, lo que yo te ordene. Y vamos a ver allí, chicos, que la intención del corazón de Balac era totalmente la contraria. Era poder nuevamente establecer su voluntad por sobre la del Eterno. Adonai conoce los corazones, es Él quien los pesa y sabe las intenciones nuestras. Y es por eso que Balaam quería engañar a Yahweh, pero Yahweh no puede ser engañado. Entonces, el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario. Es decir, este ángel, que es Yeshua, nosotros lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos comprendido en las parachas anteriores, este ángel se puso por adversario de Balaam. Entonces, la asna podía ver al ángel y se apartó 3 veces del camino. Y ocurrieron algunos incidentes. En una le aplastó la pierna contra un muro y ya la tercera vez no podía pasar ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente estaba en el sendero y retrocedía. Entonces Balaam estaba airado contra su asna y la comenzó a golpear. En 3 ocasiones la golpeó y la azotó con un palo, hasta que el asna finalmente pudo hablar. Adonai le concedió que pudiera hablar. Entonces, el asna le dice, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam le dice, si tan solo tuviera una espada en este momento, te daría muerte. Eso es lo que Balaam le responde a esa asna. Es decir, él estaba pero tan concentrado en su ganancia deshonesta, en poder hacer su propia voluntad por encima de la del Eterno, que ni siquiera consideró que el asna le estaba hablando, que era un acto inusual, ¿verdad? Y el asna le responde, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. No he acostumbrado a hacerlo así contigo, es decir, a desbarrancarse del camino.
Y él le respondió que no. Fue entonces cuando Adonai abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel de Yahweh con una espada en su mano. El ángel le dijo, si tu asna no se hubiese apartado del camino, yo te habría matado. A lo cual Balaam comienza a confesar su pecado. Pero vemos que esta confesión no era una confesión de corazón. Él dice, he pecado contra ti, he hecho lo malo y un montón de cosas más. Pero luego le dice, si ahora tú quieres, yo puedo devolverme hacia mi casa. Es decir, dejando la decisión nuevamente en las manos del Eterno. Pero con su corazón, aún queriendo ir y ganar esa riqueza deshonesta. El ángel le dice, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y Balaam siguió su camino hacia Balac. Vamos a ver entonces, chicos. Balaam se va a presentar ante Balac, el rey de los moabitas. Y cuando se presenta, le dice, yo he venido aquí, pero solamente podré decir lo que Yahweh ponga en mi boca. Y el rey Balac hasta este momento no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder, chicos. No se lo imaginaba. Él tenía en su deseo que el pueblo de Israel fuera maldecido, a hacerles la guerra y expulsarlos de aquella región, expulsarlos de los campos de Moab. Entonces, Balaam junto a Balac y los príncipes mensajeros por 3 ocasiones subieron a montes altos donde podían ver al pueblo. Allí edificaron 7 altares y sacrificaron un buey y un carnero en cada altar. Esto lo hicieron en cada uno de los montes que subieron. Es decir, subieron a un monte, Balaam dijo, ¿sabes qué? Edifícame aquí 7 altares, vamos a sacrificar un buey y un carnero en cada uno de los altares y vamos a maldecir al pueblo de Israel. Y es allí donde Balaam disponía su corazón a pronunciar las maldiciones, pero en su boca solamente podían salir bendiciones hacia el pueblo de Israel. No podía maldecirlo, era imposible. Adonai no se lo permitió. Solamente de su boca salió bendición hacia el pueblo de Israel. Lógicamente, vamos a ver que el corazón de Balac, el rey de Moab, se indignaría, pues él estaba pagando para que el pueblo de Israel fuera maldecido. Y dentro de todo también estaba siendo humillado delante de los príncipes. Imagínense lo que los príncipes le podían decir a Balac, mira, has pagado a este profeta, nos has enviado a ir a buscarlo y solamente ha venido a bendecir a nuestros enemigos. Entonces, Balac estaba indignado y Balaam, luego de profetizar acerca de los últimos tiempos, le comentó de qué manera podía hacer pecar a Israel y para que fueran maldecidos, y luego se fue. Es decir, Balaam le enseñó el punto débil de Israel. Les dijo, mira, si tú haces que ellos hagan esto, ellos van a ser maldecidos. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder pensar, chicos. Sobre el pueblo de Israel, que ustedes y yo somos parte, nadie nos puede maldecir. Esa es una seguridad que nosotros tenemos. ¿Alguna vez han escuchado de las maldiciones, y los conjuros y un montón de cosas? Bueno, nada de eso tiene efecto contra un israelita. Lo único que nos puede maldecir es pecar contra el Eterno. Las bendiciones que el Eterno ha prometido por nuestra obediencia se vuelven maldiciones cuando no obedecemos. Obedece y serás bendecido. Desobedece y serás maldecido. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que aprender. Pero el día de hoy, chicos, vamos a ver algo que es muy maravilloso con respecto a esta porción. Todo lo que ha sucedido aquí nos enseña que aun cuando ni nos damos cuenta, Adonai está cuidando de nosotros. El pueblo de Israel nunca se dio cuenta que sobre los montes los estaban maldiciendo. Nunca se dio cuenta que había un profeta pagano maldiciéndolos, un rey moabita con la intención de querer expulsarlos de allí, pero Adonai estaba cuidando de ellos, aun cuando ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Vamos a ver entonces, chicos, que el pueblo de Israel entonces comete pecado.
Recordemos, Balaam le había dicho a Balac cuál era la clave para que el pueblo fuera maldecido. Y Balac aplica esa clave. El pueblo de Israel comenzó a fornicar con las mujeres madianitas del reino de Madián, y éstas los llevaban a ofrecer sacrificios a sus dioses, a Baal Peor, el señor de Peor. Peor es una región. Baal significa señor. Entonces Baal era el dios de esa. Vamos a ver entonces, chicos, que la ira de Adonai se encendió contra el pueblo, porque ellos estaban cometiendo pecado, no tan solo de fornicación, sino que también era un pecado de, no tan solo de fornicación, sino que también de idolatría. Es decir, estaban fornicando con mujeres que no eran del pueblo del Eterno. Y sumado a esto, estaban también cometiendo un pecado de idolatría contra Adonai. Estaban adorando dioses ajenos, a Baal Peor. Entonces, ¿qué fue lo que ordenó el Eterno a Moisés? Dijo que fueran muertos los príncipes del pueblo de Israel que cometieron este pecado. Y es allí, chicos, donde la Torá nos narra que un varón israelita volvió al campamento con una mujer extranjera, con una mujer de Madián. Y estos, respectivamente, eran príncipes de su pueblo. Esta mujer era una princesa del pueblo de Madián y este varón era un príncipe del pueblo de Israel. Pero vamos a ver que aparece en escena un personaje que se llama Pinhas. Pinhas. Y el celo de Adonai vino sobre Pinhas. Este era nieto de Aarón y también era hijo de Eleazar, el presente sacerdote. Y lo siguió hasta su tienda, siguió a esta pareja que estaba en fornicación y en idolatría, y con una lanza los atravesó a ambos, dándoles muerte y expiando la ira de Adonai. Debido a la mortandad que se desató dentro del pueblo por este pecado, murieron alrededor de 24.000 personas. Entonces es importante que nosotros veamos que cuando Balac y Balaam conspiraron contra Israel, ninguno murió, ninguno de ellos pudo ser muerto, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que al momento de que ellos hayan pecado y hayan desobedecido al Eterno, fue entonces como murieron 24.000 personas. Es decir, se llevó a cabo lo que Balaam quería, o sea, lo que Balac, el rey de Moab, quería, que es reducir al pueblo. Vamos entonces, chicos, ahora a adentrarnos a la siguiente parashá para darle continuidad a este relato. Entonces vamos a empezar ahora, chicos, a estudiar la parashá Pinhas, que es la que continúa. Denme un segundo porque acá me está apareciendo un cuadrito en pantalla que sé que también le aparece a ustedes. No nos deja ver bien. Vamos a ver qué sucede con Pinhas, con este varón que con su lanza atravesó a esta pareja que estaba fornicando e idolatrando. Dice, Adonai establece un pacto de paz con Pinhas por cuanto tuvo celo e hizo expiación por los hijos de Israel. Muchas veces en nuestra sociedad occidental, chicos, en este lado del mundo donde vivimos nosotros, la palabra celo tiene una mala connotación. Dicen, tú eres celoso, tú eres celosa, eso es malo ser así. Pero nosotros tenemos que entender que hay distintos tipos de celos conforme a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si nosotros tenemos un celo, que ese celo nos lleva a poder obedecer las escrituras, que ese celo nos lleva a colocar por obra la palabra, que nos lleva a poder corregir al pueblo del Eterno, es entonces que ese celo se vuelve un celo bueno, tal cual como sucedió con Pinhas. ¿Por qué? Porque él tuvo celo de la Torá, tuvo celo de la ley del Eterno, de la obediencia hacia el Eterno. Y también hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces el Eterno ahora establecería un pacto de paz. ¿Y por qué? ¿Por qué el Eterno tendría que establecer un pacto de paz con él? Recordemos que las personas que él le dio muerte eran príncipes.
Entonces podrían tomar una cierta represalia contra él, pero ahora ya todos sabían que el Eterno estableció un pacto de paz con Pinhas, por lo tanto nadie le podría lastimar, nadie le podría dañar. Y este pacto de paz, ¿en qué consistiría? En que Pinhas y su descendencia después de él, es decir, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, tendrían el sacerdocio perpetuo, es decir, serían sacerdotes del Eterno. Y esto es muy importante, chicos, porque a día de hoy nosotros tenemos un sacerdote. ¿Alguien sabe cómo se llama ese sacerdote? Yeshua. Yeshua, ¿verdad? Amén. Yeshua, y la palabra dice que Yeshua es sacerdote eterno por la orden del Melquisedec. Melquisedec son dos palabras que significa rey justo, Melech y Sadik, rey justo. Entonces Yeshua, Pinhas en estos momentos se vuelve una figura profética de Yeshua. Este sería sacerdote perpetuo, ¿verdad? Y también la palabra dice que tuvo celo e hizo expiación por los hijos de Israel. Yeshua también tuvo celo de la palabra y con su muerte hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, eso es muy importante que lo podamos notar. Y ahora Adonai mandó a que los israelitas pudieran hostigar a Madián por cuanto le hicieron pecar con fornicación y con idolatría. Es decir, el Eterno manda que se forme un ejército, eso lo vamos a estudiar la próxima semana, para que salgan contra el pueblo de Madián por cuanto les hicieron pecar. Vamos a darnos cuenta, chicos, que ahora el Eterno ordenaría lo siguiente: un censo. Recordemos que al principio del libro de Números, y de hecho por eso se llaman números, cuando la palabra más correcta en hebreo es Bamidbar, en el desierto, pero en español se llaman números en alusión a los censos que se hicieron en este libro. Hay un censo al principio del libro y hay un censo que es el que está en esta porción de la Torá. Si ustedes pueden observar este gráfico que tenemos en pantalla, chicos, dice tribu, primer censo en el desierto y segundo censo en el desierto. Entonces habla acerca de Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Efraín, Menashe, Benjamín, Dan, Asher, Neftalí, Zabulún, y ahí están todas las tribus de Israel, y aparte de abajo está la tribu de Leví. Nosotros vamos a ver que en este cuadro vamos a encontrar algunas tribus que aumentaron el número con respecto al segundo censo, y hay otras que se disminuyeron drásticamente. Por ejemplo, allí la tribu de Simeón, en el primer censo, tuvo 59.300 personas. En el segundo censo, 22.200. Es decir, se redujo a más de la mitad. Pero bueno, este gráfico va a quedar como una tarea. La idea es que ustedes lo puedan copiar, la idea es que ustedes lo puedan hacer en sus casas y puedan, para la próxima clase, y esta va a ser la única tarea que les voy a dejar, chicos, para la próxima clase este gráfico totalmente copiado y que ustedes puedan examinar el gráfico y decir qué tribu se redujo más, cuáles tribus aumentaron más en número y por qué crees tú que se redujo el número de personas o aumentó el número de personas. Amén. Así que esa va a ser la tarea para la próxima clase. Yo luego les voy a enviar al grupo una captura de este gráfico para que lo puedan copiar, chicos. Vamos a proseguir entonces. La repartición de la tierra de Israel. Para esto era el censo. Recordemos, los censos son de carácter militar. El pueblo de Israel, cuando entrara a la tierra prometida, tendría que conquistar la tierra. Es decir, se iban a requerir hombres que fueran a la guerra. Y dice así: habló Yahweh a Moshe diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los hombres, es decir, por el censo. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a los contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Es decir,
la porción de la tierra no sería repartida por suerte. Lo que sería repartida por suerte es la posición, es decir, el lugar geográfico en el mapa. Pero aquellos que tenían más gente tendrían mayor tierra. Por ejemplo, si ustedes ven en el mapa, la tribu de Menashe tiene un lugar al sector oriental y occidental con respecto al río Jordán. Aquí tienen territorio y también tienen territorio del otro lado. ¿Y por qué? Porque en el censo la tribu de Menashe fue una de las que más aumentó, de 32.200 personas a 52.700 personas. Entonces, aquellos que tenían más gente, más cantidad de personas, tendrían un pedazo de tierra mucho más grande. Y aquellos que tuvieran menor gente, tendrían un pedazo de tierra mucho más pequeño. Entonces yo les voy a enviar este mapa y también les voy a enviar el gráfico para que ustedes puedan desarrollar esa tarea para la próxima clase, chicos. Vamos a pasar entonces ahora a las hijas de Zelofejat, porque es una historia muy curiosa que sucede en esta paracha, ¿ok? Vamos a ver cuál era la solicitud de las hijas de Zelofejat, qué es lo que había ocurrido allí, qué es lo que finalmente estaba pasando con ellas. Dicen así, ellas se presentaron delante de Moisés, diciendo lo siguiente: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré. Recordemos que los de Coré, ¿qué querían? Querían el sacerdocio, querían un lugar de posición mucho mejor, ¿verdad? Dentro del pueblo de Israel. Y finalmente, ¿qué sucedió? Se rebelaron contra Moisés, contra Aarón y contra el Eterno, y la tierra se abrió y se los tragó vivos. Entonces, el padre de estas 5 mujeres, que se llamaba Zelofejat, no participó de esa rebelión, no estuvo entre ellos, sino que él murió por su propio pecado, es decir, murió en su propia andanza, en su propia vida, y no alcanzó a tener hijos varones. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Recordemos de que la herencia, antes de esto, recaía solamente entre los hombres del pueblo de Israel. Pero ahora estas mujeres, al presentar esta inquietud, que ellas eran hijas de Zelofejat, que merecían tener herencia en la tierra de Israel, pero no tenían un hermano varón que pudiera recibir esta herencia. Entonces Moisés lo consultó al Eterno para dar respuesta. Esto es algo muy importante que todos nosotros debemos hacer. Cuando no sabemos cómo tomar una decisión, debemos consultar al Eterno. ¿Y de qué manera podemos consultar al Eterno? A través de las Escrituras. Recordemos que la Torá es la instrucción de vida. En ella encontraremos todo, todo para poder vivir y vivir bien. Entonces Yahweh respondió: bien dicen las hijas de Zelofejat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ella. Es decir, sí les dio tierra. El Eterno permitió que ellas sí pudieran tener tierra, en la tierra prometida, ¿verdad? Que pudieran tener la herencia de su padre. Y luego esto se promulgaría como una ley en el pueblo de Israel. Las hijas también podrían tener herencia cuando el padre no haya dejado hijos varones. Y este es uno de los momentos, creo que esto ya es la última diapositiva, chicos, y es uno de los momentos quizás más nostálgicos que vamos a encontrar dentro del libro de Números. ¿Por qué? Porque Yahweh dijo a Moshe que luego subiera al monte Abarim, donde luego de ver la tierra prometida, Moshe tendría que morir. ¿Y por qué tendría que morir? Por su rebeldía al golpear la roca 2 veces. Recordemos lo que estuvimos viendo la paracha pasada, la paracha Jucat, junto con Antonella, donde Moisés, ¿qué es lo que hizo? Golpeó la roca 2 veces cuando el Eterno le ordenó que solamente le hablara a la roca. Solamente le dijera las palabras a la roca, que brotara agua de allí. ¿Y cuál era la intención? Que Yahweh fuera santificado. Es decir, el pueblo de Israel tuvo que haber dicho: a ver,
Si a esta roca se le ordenó que brotara agua, y la roca obedeció, siendo solamente una roca, ¿cuánto más nosotros que somos personas? Tenemos que obedecer cuando el Eterno nos diga algo. Entonces, Moshe, al saber que ya él tendría que morir y abandonar al pueblo de Israel, él sabía que el pueblo de Israel era un pueblo difícil de servir. Entonces Moisés le pide al Eterno que levante un varón para que pueda guiar al pueblo. Y fue aquí donde el Eterno le dijo, toma a Yehoshua, a Josué, el hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que obedezca la congregación de los hijos de Israel. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo lo que el Eterno le ordenó. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender, chicos, que Moisés fue un profeta y nunca más hubo un profeta como él hasta el tiempo de Yeshua. Moisés de hecho dijo, se levantará un profeta más que será como yo, y se fue Yeshua. ¿Qué es lo que sucedía? Que Moisés cada vez que tenía una duda iba y le preguntaba al Eterno, y el Eterno le respondía, sin intermediarios. Si había que tomar una decisión, esa decisión la tomaba Moisés. Si había que hacer algo, Moisés iba, consultaba al Eterno y el Eterno le respondía. Pero con Josué sería diferente. Josué ahora tendría que hablar con el Eterno a través del sacerdote Eleazar. Es decir, ahora al mando del pueblo de Israel estaría Josué, pero la parte profética, la parte de conexión con el Eterno sería por medio del sumo sacerdote. Entonces Moisés hizo así como se le ordenó. Él ungió a, a Josué, ¿verdad? Y lo proclamó como líder delante de toda la congregación. Y vamos a ver entonces que ya más adelante, en las siguientes dos porciones, vamos a ver cómo se va ordenando eh, el poder heredar la tierra prometida, cómo la repartirían, qué porción le correspondería a los levitas, qué porción le correspondería a cada tribu, etcétera. Y lo que vamos a ver, chicos, es muy importante porque cuando entremos a estudiar el libro de Deuteronomio, vamos a ver las últimas palabras de Moisés. De hecho, el libro de Deuteronomio en hebreo es Devarim. Devarim proviene de la palabra davar, y Devarim significa palabras. Y son las últimas palabras de Moisés. Él vuelve a repetir toda la Torá a los hijos de Israel, recordemos que es una nueva generación, para que puedan entrar a la tierra prometida. Así que la próxima clase, chicos, junto con Antonella, seguirán avanzando a, con respecto a cómo se repartirían las tierras y qué es lo que el Eterno ordenaría y cómo el pueblo de Israel ya se va preparando para tomar posesión de la tierra prometida. Amén. Entonces, el nuevo líder sería Yehoshua. Josué, por cuanto el Espíritu del Eterno habitaba dentro de él. Amén. ¿Les gustó la paracha del día de hoy, chicos? Amén. 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 ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? No. No. ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Amén. ¿Qué? Keila, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? ¿Qué quiere preguntar? A ver, preguntarle, ahí está Javi. Adelante. Ahora no se anima. No sé, va, está ahí, que quiere o no. ¿Qué? ¿Qué quiere preguntar? Habla. ¿Repitas? No se anima, no se anima. No hay problema. Amén. Bueno, pero chicos, cualquier pregunta que tengan también la pueden hacer por el grupo de Telegram y se las vamos a estar respondiendo.
Creo que Abril hoy día nos iba a hablar acerca de Gedeón, ¿verdad? Amén. Te cedemos la oportunidad de Abril entonces para que luego ya demos gracias al Eterno por toda la enseñanza, incluida la que nos vas a dar ahorita. ¿Puedo compartir pantalla? Amén. Ahí ya está listo. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Bueno. Gedeón. Antes que los reyes gobernaran sobre los israelitas, eran los jueces quienes Javi, ¿Sí? Javi, ¿te lo puedo leer desde la Biblia de los niños que tengo Sí, yo? adelante. Adelante como tú gustes. Bueno, ahí ven. Esperamos a Abril, chicos, para que se vaya ordenando allí con su presentación. Hermanito Javi, ¿puedo hacerle una consulta? Amén. Amén, Amén. hermano. Sí, porque, había programado Keila Esther para la semana que viene, pero se nos complica un poquito porque, bueno, yo tengo que trabajar y quedaría, si puede ser, para el próximo, porque estoy trabajando un sábado de por medio. Vamos, un sábado sí, un sábado no. Así que justo hoy me tocó libre, me tocó Franco, pero el sábado que viene, que le iba a tocar a ella Esther, yo voy a estar en el trabajo y quería ayudarla. Para que me ayude con la computadora. Con la compu, entonces si puede ser, después hablamos con Antonella, no hay problema, pero saltearse un fin de semana, que el fin de semana que viene elija cualquier otro niño y bueno, el próximo sería Esther Keila. Amén, sí, no creo que haya ningún problema. El hermanito Antonella igual está por acá, no sé si puede hablar. Amén, Antonella. Amén. Chava chalón, niños. Ay, Shabbat shalom. chalón. Shalom. Ay, Shabbat shalom. discúlpenme la voz. Sí, no hay problema. Igual el otro niño que quiera de la semana que viene y después da Keila. Amén. Amén. Entonces, solucionado, amados. Creo que Abril ya está lista para allí. Amén. Adelante, Abril. Te escuchamos. Gedeón, el nuevo elegido del Señor. El pueblo de Israel vivía en tiempos difíciles dominado por el tirano Madián. Para liberarlos de esa desdicha, Dios eligió a un muchacho honrado y valiente llamado Gedeón, y envió a un ángel para anunciarle al joven su misión. Gedeón estaba limpiando los granos de los cereales en un galpón escondido para evitar que los madianitas se adueñaran de la cosecha. Cuando se apareció un bellísimo ángel y mirándolo a los ojos le dijo: Dios me ha enviado valiente amigo para anunciarte que liberarás al pueblo de Israel de la opresión de Madián. El Señor estará contigo, sigue sus instrucciones. Y diciendo esto, el ángel se afirmó en una luz intensa. Gedeón obedeció al pie de la letra la palabra del Señor, le entregó nuevas ofrendas y le construyó un nuevo altar, al tiempo que destruyó el altar del falso dios de los madianitas. Los israelitas comenzaron a creer en Gedeón como un nuevo enviado para la salvación y se unieron a él. Así, cumpliendo los deseos del Señor, Gedeón alistó a los israelitas más valientes. Al llegar la medianoche comenzaron a huir,
e invadir el territorio enemigo. Cada uno debía llevar una trompeta y una vasija vacía. Dios le indicó a Gedeón que separe a los israelitas en 3 grupos. Cuando así lo hicieron, Gedeón comenzó a tocar su trompeta y rompió su cántaro y gritó vivamente, y agitó vivamente una antorcha encendida. Los israelitas limitaron en todo. ¡Ay, se me cayó! La ciudad parecía un oscuro espacio salpicado con las llamas de las antorchas, en medio del ruido de las vasijas rotas y el sonido agudo de las trompetas. Los madianitas asustaron, huyeron despavoridos, y a lo lejos se escuchaba como un eco: por Gedeón y por el Señor. Gedeón gobernó el pueblo de Israel durante 40 años, así llegó nuevamente la paz. Amén, amén. Es una tremenda historia la de Gedeón, ¿verdad? Ver cómo el Eterno a través de esa ruptura de los cántaros, de las vasijas y con los toques de shofar, pudo causar el temor y el pánico entre los enemigos de Israel y hacer que incluso se mataran entre ellos. Es un muy, muy bonito relato. Te damos gracias, Abril, por esta lectura que nos has dado el día de hoy y ha sido de gran bendición. ¿Les gustó, chicos? Amén. 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 Y bueno, entonces hemos llegado al final de esta clase, chicos, el día de hoy. Y vamos a agradecer al Eterno y también recordarles que tenemos que seguir en oración por Ian, ¿verdad? Que se siente un poquito enfermito, también por la recuperación de Antonella, para que la próxima clase la tengamos aquí ya de vuelta con nosotros, exhortándonos. Así que ha sido de gran, gran bendición esta enseñanza y ahora toca agradecer al Eterno. No sé si alguno de ustedes quisiera orar el día de hoy para concluir esta clase. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Amén. Keila allí levantó la manito. Señor, te pedimos que todo esté bien. Quiero que ella no esté bien, quiero que se recupere. Quiero que la hermanita Antonella, quiero que le des un regalo para ella también. Y quiero que todos estén bien. Quiero agradecerte por la reunión que estamos haciendo. Gracias por todo lo que nos das hoy. Gracias por lo que nos das de la reunión. Gracias por lo que nos haces enseñar a todos. Señor, te pedimos que todos estén bien. Te queremos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Maravillosa oración. Amén. Y bueno, nos despedimos entonces, chicos, con la bendición arónica para que el Eterno sea derramando su shalom sobre nosotros. Levantamos nuestras manitos. Amén. Y decimos: Yahweh te bendiga y te guarde y resplandezca su rostro sobre ti, te dé misericordia y alce su rostro para darte shalom. Amén. Amén. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, shalom. shalom, niños. Shalom. Shabbat shalom.